porque eso para qué sirve. Masa madre, seguro que más de una vez has intentado hacerla. Para mí es imprescindible ya en mi cocina. Me encanta hacer panes, incluso repostería, pero bueno, sobre todo panes con masa madre. Me parece que son panes que sientan muchísimo mejor, más digestivos y luego muy ricos. Tiene como muchísimas ventajas. Aparte de las nutricionales, también aguanta mucho más tiempo hecho, más esponjoso, lo podemos tener a temperatura ambiente incluso 10 días, os diría. Y bueno, igual habéis intentado hacerlo más de una vez y no os ha salido, habéis fracasado y dejadme deciros que tengo la clave para que os salga perfecta el inicio del paso a paso desde cero. Bien, para hacerlo necesitamos un bote de vidrio, una espátula para luego ir rasurando todos los restos que nos van quedando y una gomita para indicarnos cuánto va creciendo. Así monitorizamos la masa madre y vemos si crece o no crece y sabemos por dónde vamos y sabemos si va bien o va mal y sobre todo que no se nos muera. Bien, para hacer la masa madre simplemente vamos a necesitar dos ingredientes, agua y harina, sin más. Lo primero, para que entendáis bien qué es una masa madre. Pues al final una masa madre es una levadura natural que hacemos a partir de eso, de agua y harina. Cuando mezclamos agua y harina se generan unas bacterias y estas bacterias necesitan alimentarse. Por eso vamos haciendo refrescos y añadiendo más agua y más harina y hacemos también, quitamos parte, porque al final si no quitásemos, si no hiciésemos esos refrescos y descartando parte de la masa madre, al final, pues no sé, estaría toda la casa llena de botes y más botes de masa madre. Entonces, por eso se hace siempre descartes. Quitamos parte de masa madre y añadimos parte de harina y parte de agua y de esta manera se van alimentando. Al final, cuando empezamos a hacer la masa madre, empiezan a haber unas poquitas bacterias, esas bacterias van comiendo, pero cuando ya se la han comido toda esa harina y esa agua, que al final es su alimento, necesitan más. Por eso tenemos que añadirle más harina y más agua. ¿Qué harina necesitamos? Podemos hacerlo con cualquier tipo de harina, harina sin gluten, cualquiera nos diría, pero por ejemplo con una harina de avena, con una harina de quinoa también funciona, con una harina de sarraceno también nos funcionaría, podemos hacer incluso mezcla de varias de ellas, o yo por ejemplo siempre lo hago con harina de centeno o incluso a veces mezclo harina de fuerza y harina de centeno Lo integral. hago en un bol y de esta manera la tengo ya lista para cuando hago masa madre. Podríamos hacerlo con una harina de trigo sin más, pero al final la harina de trigo, sobre todo las que venden en el supermercado, tienen muy poquito alimento, entonces esto significa que necesitaríamos estar constantemente dándole más y lo que queremos es que la masa madre nos deje vivir, entonces alargar esas alimentaciones, por eso añadimos harina de centeno porque van a tener alimento para muchísimo más tiempo. Luego hay maneras de conservarlo y no tener que estar todos los días alimentando, pero primero vamos a explicar cómo iniciamos esa masa madre. Vamos a empezar añadiendo al bote 150 gramos de la harina mezclada o la harina que queramos, harina de centeno, mitad de harina de centeno, mitad de harina de fuerza, ya la que queráis, y 150 gramos más o menos, también dependerá mucho del tipo de harina que usemos, al final es un poquito a ojo, si vemos que se queda muy espesa añadimos un poquito más, pero más o menos eso, 150 gramos de harina de fuerza y 150 gramos de agua. El agua es importante que esté a una temperatura templadita. Lo típico que metamos el dedo y esté como tibia, a unos 32 grados sería ideal. Para eso podemos usar un termómetro de cocina, que al final os voy a dejar por aquí el mío, que son muy económicos, y otro incluso más económico todavía, para que, bueno, para miles de cosas, para un pollo asado o demás, podemos usar un termómetro. Al final es como un utensilio muy básico e imprescindible en una cocina. Añadimos a nuestro bote de vidrio, muy importante, removemos muy bien, limpiamos muy bien con la espátula. En este caso, el primer día no va a hacer falta que pongamos goma ni nada, lo semicerramos, podemos cerrarlo con una tapadera semiabierta. El primer día todavía no se va a producir dióxido, pero aún así yo ya empiezo cerrándolo un poquito a medias. También podemos usar una tapadera de estas de tela para que pase el oxígeno y esto muy importante, lo vamos a meter a un sitio alejado de la luz, en un armario cerrado, y aquí vamos a esperar de 1 a 3 días. ¿De qué va a depender esto mucho? De la temperatura. Si hace calor, normalmente en un día lo tendremos. Si hace frío, pues seguramente que tarda 3 días. La temperatura ideal para fermentar suele ser sobre 29 grados, pero no os preocupéis porque simplemente va a ser cosa de tiempo. Al final la masa madre es una cosa de harina, de agua y temperatura, no tiene más. Entonces
Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, una fermentadora y lo metiésemos ahí, perfecto. Luego hay trucos como, por ejemplo, poner una tela encima del runner y ponerlo encima, meterlo en el horno con la luz, con la luz encendida para que tenga como un poquito de calor. Pero bueno, al final no os preocupéis tanto de esto, simplemente nos va a tardar un poquito más en un sitio oscuro, sin más. Al segundo día o al tercero o al primero, o sea, en 1, 2, 3 días, dependiendo de la temperatura, ya podremos ver que la masa tiene un poquito de burbujas, la olor también va a ser muy característica, ya olemos como ácido. Eso será signo de que ya estará preparada para hacerle el primer refresco. En este caso le vamos a quitar masa madre. Hasta que nos quedemos solo con 50 gramos. Podemos usar, como en mi caso, un bote nuevo. Y sí, queda muy poquita masa madre, no os preocupéis, con esta poca masa madre va a ser suficiente. Aquí ya tenemos las bacterias para que añadiendo más agua y más harina se vayan alimentando y se van a ir multiplicando conforme van pasando los días y vamos a crear una colonia muy firme y segura para nuestro pan de masa madre. Ya podremos añadir los 100 mililitros de agua a unos 32 grados más o menos y los 100 aproximadamente gramos de harina. Mezclamos bien, limpiamos bien todos los rebordes siempre, esto que no se nos olvide, la higiene es muy importante aquí. Ahora ya sí, vamos a poner una gomita. ¿Y la gomita para qué sirve? Para controlar cuánto sube la masa y cuánto no y cómo va. Al final creo que es importante ir controlando si nuestra masa va bien o no, aparte de todas las burbujitas que también nos indican que la masa va genial. Llega el segundo día y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dejar la masa madre hasta que nos queden solo 50 gramos de masa madre, 100 de agua y 100 de harina. Y lo volvemos a guardar tapadito así semitapado, con una tela, con una tapadera que no le pongamos goma o con una tapadera de rosca que no llegamos a enroscarla de todo. Y lo volvemos a guardar otro día más. Tercer día volvemos a repetir el proceso, cuarto día repetimos, quinto, sexto, séptimo, noveno. Normalmente lo hago hasta el 10º día. ¿Por qué hago esto? Para que sea una masa madre ya como muy firme, que se hayan creado, multiplicado, que al final las bacterias buenas también estén siempre ahí y ganen a las malas. Y luego esto también va a influir mucho a la hora del pan, nos va a sacar un pan muchísimo más esponjoso, más alveolado y también a la hora del sabor y de la acidez. Una masa madre muy joven al final nos va a sacar un pan muy ácido y una masa madre más madura nos va a sacar un pan con la acidez perfecta. ¿Qué hacemos con los restos de masa madre? Los primeros días yo te diría que los tires. No te preocupes porque no estás tirando harina y agua, sin más. Esta harina y esta agua está sirviendo para alimentar a las bacterias que tenemos en este botecito. O sea que al final son un alimento que se está siendo aprovechado. Pero a partir más o menos ya del cuarto, quinto día aproximadamente, incluso del tercero, lo podemos usar para hacer gofres, para hacer crackers, para hacer demás. Pero ¿qué pasa? Yo al final no tengo tanto tiempo para estar constantemente haciendo cosas, haciendo repostería y más masa madre y más masa madre. Para mí es imposible. Entonces yo cogí un truco que me encanta y siempre lo hago. Me cojo y tal cual la masa madre, la añado en una sartén bien calentita con un poquito de grasa, aceite, ghee, manteca, lo que queramos y lo dejo que tueste. Le añado un poquito de sal, nada más ponerlo, le doy la vuelta al gusto y eso sí, importante que esté bien hechito y lo uso como una base para pizza y la verdad es que sale muy bueno y aunque sí que es verdad que va a ser una masa bastante ácida porque es 100% masa madre, con el tomatito y con el queso y demás hago como unas pizzitas así pequeñitas muy sencillas, se queda súper rica y en casa nos las comemos y las guardo en la nevera y las voy gastando. Sí que es verdad que los panes con masa madre y demás no me gusta congelarlos porque al final pierden bastante propiedades, igual que con el tema temperatura. La temperatura por eso es muy importante que tampoco sea mucho calor, que no estemos en un sitio de, por ejemplo, 50 grados o 40 y pico grados, porque la masa madre podría morir o nos tocaría alimentarla cada 2x3, cada 2x3. Y luego también si añadimos agua por encima, por ejemplo, de los 45 grados, también podría morir, o sea que al final ir controlando mucho eso. Para luego no cambiar de bote, porque yo muchas veces lo que hago es ir cambiando de bote, pero al final nos va a tocar fregar, que por un lado está bien, porque hay veces que el bote de ir alimentando, ir quitando se ensucia mucho, aunque lo limpiemos con esta lengua, con esta espátula que os he dicho. Una clave para no tener que estar cambiando de bote, que a veces sí que lo hago, es pesar el bote de cero. Apuntamos el peso total en una etiqueta que pegaremos sobre el bote. El mío, por ejemplo, pesa 390 gramos. Como necesitamos cada vez 50 gramos de masa madre, vaciamos el bote hasta que en mi caso pesa 440 gramos. Quedará muy poquita masa madre. Y ya añadimos 100 gramos de agua y 100 gramos de harina.
Bien, cuando ya tenemos la masa madre, como es en este caso, para usarla para un pan es importante monitorizar la masa madre, ir observando, por ejemplo, yo sé que a mí más o menos con la temperatura que tengo ahora, en 4 o 5 horas mi masa madre está en el punto perfecto, o sea, el alimento y en 4 o 5 horas sé que ha casi triplicado el volumen. Mirad qué hermosa está, ya ha bajado un poquito. No os preocupéis si de repente llega un día y la masa madre en vez de subir ha bajado y la tenemos incluso igual que cuando la dejamos, porque eso lo podemos ver mucho en la señal del bote, también eso es uno de los motivos importantes por los que vayamos limpiando y veremos cómo hay un resto de subida y de bajada. ¿Esto qué quiere decir? Que la masa madre ha subido, ha llegado a su punto álgido, pero han pasado unas horas y no lo hemos alimentado y ha bajado, no pasa nada, la masa madre sigue estando bien, pero quiere más alimento para seguir generando pues ese alveolo y estar como en su punto mejor para ser usada. Entonces, yo sé que en 4 o 5 horas mi masa madre está perfecta para usar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un pan, pues sé que nada más levantarme alimento a la masa madre y siempre ajusto la cantidad que voy a necesitar para el pan. Si en el pan me piden 300 gramos de masa madre, pues yo ya sé que más o menos tengo que añadir 170, 150, un poquito más, 160 de agua, 160 de harina y así pues me va a dar para el pan y también para guardarme un poquito. Yo simplemente me guardo muy, muy poquito. Uso estos botes enanos y más o menos los guardo a mitad. De verdad no necesitamos guardar más masa madre. Entonces, vamos a ese punto. ¿Cómo conservamos la masa madre una vez ya la tenemos ya perfecta? No queremos hacer pan, porque en caso de querer hacer pan todos los días, como si fuésemos una panadería, pues entonces la tendríamos fuera y la haríamos haciendo alimentaciones todos los días. Pero como normalmente en las casas hacemos un pan a la semana si llega, pues entonces yo lo que hago es justo antes de hacer el pan, me guardo esta cantidad en la nevera. Yo normalmente lo tengo semana, 2 semanas incluso. No os recomiendo tenerlo más de 2 semanas, no pasaría nada. Simplemente vamos a tener que hacer más refrescos. Yo nunca me pasaría del mes en la nevera porque ahí sí que se va a generar como el liquidito este negro y quizás no se ha muerto, pero bueno, yo intentaría no pasarme del mes. Lo ideal sería una vez a la semana, pero sinceramente yo lo hago cada 2 semanas. Entonces, una vez ya lo tengo en la nevera, han pasado las 2 semanas y yo ya digo, mañana quiero hacer pan, ¿vale? Pues yo hoy me voy a sacar la masa madre y le voy a hacer una alimentación y otra alimentación ya la siguiente para el pan. Normalmente 2 alimentaciones antes de empezar para que la masa madre tome contacto, le des alimento y no sea como directamente para hacer pan. Si lo tuviésemos solo 3 o 4 días en la nevera, con una alimentación solo sobraría. Incluso hay veces que si tengo prisa y lo he tenido 2 semanas en nevera, le hago una alimentación, veo que ha crecido suficiente y ya hago el pan. Entonces esta sería la manera de conservarlo para ralentizar un poco las alimentaciones. Dejarlo en la nevera y cada semana, 2 semanas, sacarlo, alimentarlo y hacemos el pan. Así que, como veis, hacer la masa madre es algo que requiere como un poquito de constancia, de dedicación, de estar pendientes al principio, pero que luego no tiene nada de nada. Así que os animo muchísimo a que os pongáis con la masa madre y contarme y decirme cualquier duda. Es muy sencillo.